buscar ahí, el que tiene ahí, 2 Samuel capítulo 6. Y para hacer un resumen, es en aquel momento de la palabra de Dios que David, él cavilando y pensando y meditando, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que el arca del pacto está morando en tiendas? Yo voy a traérmela para hacerle un lugar especial, ¿verdad? Entonces él decide por él mismo, en consulta con su gente, traer el arca del pacto que está en la casa de Aminadab, que es un levita, y hacen toda una fiesta, ¿verdad? Por decirlo hoy en día, para entenderlo, era como una procesión aquello, ¿verdad? Entonces, quiero leer ahí un poquito hasta el versículo 11. Dice así, capítulo 6, según de Samuel. Y David tornó, perdón, esta versión que yo tengo acá es un poquito diferente a la Reina Valera. ¿Cuál es? Esta versión. Esta es una versión interesantísima que una iglesia bautista muy grande en los Estados Unidos decidió recopilar los originales últimos y de ahí sacó esta versión en español, directamente, del original al español. Y no tiene nombre. Sí, se llama Valera 1602 purificada, está ahí en internet. Vale, Yo en la... la aplicación esta uno la puede cambiar. Sí, yo la compré en los Estados Unidos. Gracias, mamá. Ahí me costó muy barata. Dice así: y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000. Y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lleváronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, y Usa y Ahíu, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, con el arca de Dios, Ahíu iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda suerte de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y Dios hiriólo allí por su error, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y entristecióse David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? No quiso pues David traer así el arca del Señor a la ciudad de David, mas llevólo David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Entonces estoy en la casa de Obed-edom. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Lo que quiero realmente, lo que está en mi corazón es ponerle entendimiento por qué razón Dios hirió y mató a Usa. Si realmente desde el punto de vista humano, él no lo hizo mal. De ahí se iba a caer el arca y le puso las manos, ¿verdad? A lo mejor ni lo pensó mucho. Sí, sí.
lo que quiero realmente, para que esta bendición fluya constantemente, porque todos nosotros necesitamos siempre ser retroalimentados una vez más. Y todos nosotros necesitamos que se nos, que haya una, ¿cómo es? Que sostenidamente nosotros podamos estar siendo, que la palabra de Dios nos esté revelando constantemente, porque con mucha facilidad se nos olvida, con muchísima facilidad. Entonces, me pareció lindísimo leyendo aquí esta parte de Samuel, me pareció lindísimo, y Gerardo bueno, a través de María Elena me invitó para venir aquí, cosa que estoy impactado. Está lindísimo este lugar. Ahí lo tiene. Imagínese usted que de día debe ser algo, pero increíble. Cuando quiere, véngase de día. Sí, qué bueno, sí. El asunto es que se va a caer el arca y él la sostiene, y del cielo viene, no sé qué tipo de manifestación fue, pero cayó muerto Usa. Una de las cosas que yo normalmente siempre hago es que perdón, es que lo digo tan mal, voy a corregirme, o el Señor quiere corregirme, yo no, Él es el que está hablando, no yo. Es que lo digo mal, ¿verdad? Una de las cosas que nuestro Señor, cuando nos está usando, Él quiere ponernos enfrente el verdadero mensaje. Entonces, este libro así de grueso, que es una recopilación de un montón de libros, realmente solamente tiene un mensaje principal. Y de ese mensaje principal tiene varios mensajes que apuntan al mensaje principal. Entonces, el mensaje principal es regresar al cielo. Eso es todo. Por todo lado, sobre todo en el Nuevo Testamento, siempre en los 4 evangelios, el Señor Jesús en sus parábolas siempre dice, y el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que hizo una fiesta de bodas a su hijo. El reino de los cielos es semejante, y ahí empieza, ¿va? Y él dice en Marcos, empezando su ministerio, arrepentidos y creed en el evangelio porque el cielo se ha abierto, ¿verdad? Siempre está hablando de regresar al cielo, siempre. Entonces, la condición para regresar al cielo es no tener pecado. Entonces, el otro mensaje ahí abajo de regresar al cielo es sobre cómo ser libre del pecado. Realmente cómo ser libre. Entonces, sin entrar en mucho detalle, yo quiero mencionar así rápidamente que el pecado nos lo vendieron de una forma equivocada. Entonces, la venta del pecado que nos hicieron, la enfocaron en un asunto de moral o de inmoralidad. Nos vendieron eso, pero realmente el pecado no es... la moral o la inmoralidad es producto o es el fruto del pecado. Entonces, el pecado, según la Biblia, y está por todos lados, ¿verdad? El pecado es la misma esencia de Satanás morando en el corazón del ser humano. Ese es el pecado. Que hábilmente, y no sé, y no lo he podido determinar, pero los traductores, bueno, no sé cómo son los originales, nunca mencionan Satanás como el pecado. Nunca. No sé por qué, pero siempre mencionan el pecado. Entonces todo el mundo dice pecado. Cuando la gente lee pecado, dice, no, se porta mal. Se porta mal. Hay dos simientes. ¿Ah? Hay dos simientes. Sí, correcto, sí. ¿Verdad? Pero realmente el pecado que habla
el pecado que cargó el Señor Jesús para liberarnos a nosotros es el mismísimo Satanás. Ese es el jefe de todos los hados, de todos los pecados. Él es el jefe. Entonces, cuando el Señor Jesús está en la cruz, Él, dice la palabra de Dios, se hizo pecado. ¿Qué es? Que Dios Padre, cuando lo ve, lo que ve es el mismísimo Satanás en su cuerpo. Ese es el pecado. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy normalmente compartiendo la palabra, a mí me gusta mucho aclarar qué es el pecado. Siempre, eso es repetitivo en mí, porque aquí está muy relacionado. Lo vamos a ver. Ahí en lo que leímos está relacionado la fuerza del pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el arca del pacto es una sombra de Jesucristo. Entonces, podemos decir que todo lo del tabernáculo es la sombra de Jesucristo. Y el arca del pacto es Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo resucita y Él está ahí en la tumba, ahí todavía Él está ahí, ¿va? Con sus ángeles o con sus 2 ángeles, llegan estas mujeres, llega María y donde lo ve, le dice Raboni y lo va a tocar y el Señor le dice, no me toque. ¿Va? No me toque. Y entonces Él le dice, voy al Padre. Porque después de que Él va al Padre, que en otra oportunidad podemos ver qué es lo que Él va a hacer. Todavía no había subido. ¿Sí? Entonces, cuando Él va al Padre y hace lo que tiene que hacer, que es interesantísimo, está en Hebreos 9, Él baja y todo el mundo lo toca. Entonces uno dice, sí, entonces uno dice, ¿y por qué a ella no? ¿Por qué a ella no le permitió? ¿Y por qué ahora sí? Va, lindísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace USA? Toca. Y entonces se enciende la ira de Dios. ¿Va? Y entonces dice que la paga del pecado es muerte. Por eso USA muere. Entonces, ¿qué hay con el toque? ¿Qué hay con el toque? De la misma forma en que Jesucristo no quiere que esta María lo toque, que no, ahorita no recuerdo cuál María es, ¿va? Porque aquí tengo a María Elena, ¿va? ¿Va? Entonces, de la misma forma que Jesucristo no quiere que esta María lo toque, hay un gran secreto en la Biblia que dice que para el perdón del pecado tiene que haber imposición de mano. Interesantísimo. Imposición de manos para el perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, yo he podido, perdón, ya otra vez lo dije mal. Los discípulos lo ejercían. Ya otra vez lo dije mal. Yo dije yo. No. El Señor, a través de la palabra, me ha revelado a mí que en lugar de usar la palabra perdón, use traslado. Porque realmente lo que hay es un traslado. Entonces, en el Levítico capítulo 1, en el Levítico capítulo 4, en el Levítico capítulo 16, fundamentalmente está hablando de que tienes que ponerle la mano en la cabeza a la ofrenda y así será expiado, así será perdonado. ¿Qué es lo que sucede? Que el hebreo quiere ver la presencia de Jehová y quiere ser libre del pecado. Entonces, le pone la ofrenda, le pone las manos al cordero y transfiere el pecado. Transfiere el pecado porque sale poder de esta ofrenda, sale poder, va hasta donde este hebreo y saca el pecado. Y este hebreo ya queda libre de pecado y como la ley dice que la paga del pecado es muerte, por eso la ofrenda tiene que morir. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, claro. Sí. Sí, por supuesto. Por eso es que pasa lo del endemoniado gadareno. Ajá, amén. Y por eso es que los cerdos se suicidan. ¿Los qué? Los cerdos se suicidan, sí, ¿verdad? Porque todo lo que estaba en el endemoniado
Se pasa los se traspasa a los cerdos. Así Pero es. todavía no ha habido sacrificio. Ujú. El sacrificio pasa en el momento que los cerdos mueren, Ajá. Sí, sí. ¿verdad? Ya, bueno, pero era un paréntesis, es muy interesante. No, pero me gusta eso, Es muy Roberto. interesante, hay que darle vuelta, pero es muy interesante. Me gusta porque en Apocalipsis dice que este Satanás, ya al puro final, ¿cómo fue? Tirado a las profundidades del mar, ¿verdad? Creo que es así, por ahí. Yo a veces me pierdo un poco, pero más o menos por ahí anda. Pero sí, usted tiene razón. Estos ñoños, estos cerdos, salieron espavoridos y dice que cayeron al abismo. O sea, esa es una señal de que todos esos cerdos, Tenía que haber una muerte. sí, y cada uno de esos cerdos llevaba un demonio. Correcto. Y ese pobre Garadeno tenía más de 2000 demonios. Una legión. Una legión. Una legión porque es un tema militar y una legión era 2000, ¿verdad? Un centurión, un soldado de esos, cuando decía maneja una legión, lo que manejaba eran 2000 soldados. Bueno, en fin, volvamos aquí a 2 de Samuel. Entonces, David se le olvidó cuáles eran las instrucciones para mover el arca del pacto. Correcto. Se le olvidó. Y iba de fiesta el hombre. Y entonces él usando su cosa buena, usando sus emociones, sus buenas intenciones, pidió consejo y le dice, no, rey, hagámoslo así, hagamos un fiestón. Y él viene danzando, y viene desnudo, danzando, ¿verdad? Si usted lo lee un poquito más adelante, ahí él muestra que él viene desnudo, danzando, ¿verdad? Y eso de desnudo no es, el mensaje que hay ahí no es que, sí, viene sin ropa, pero espiritualmente es otra cosa, ¿verdad? Pero viniendo aquí al arca del pacto. Entonces, las instrucciones del arca del pacto, para mover el arca del pacto, está en Primera Crónicas, capítulo 15, que está hablando del mismo tema. Entonces dice así, Primera Crónicas, capítulo 15, voy a leer el versículo 2. Pero antes de eso voy a leer, así salteadamente, voy a leer en el capítulo 14 de Segunda Crónica, voy a leer el versículo 10. Porque David, después de este tema del arca y que muere Usa, viene una guerra con los filisteos y él no sabía qué hacer. Entonces en Crónicas capítulo 14, él consulta y dice, entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo, sube, que yo los entregaré en tus manos. En el mismo capítulo de Primera Crónicas 14 vuelve a consultar. Dice, versículo 14, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los morales. ¿Verdad? Y dice el 16, ahí en el mismo 14, hizo pues David como Dios le mandó. ¿Qué es lo que quiero rescatar? Que él no sabe qué hacer. Aquí en 2 Samuel capítulo 6, él está dolidísimo por lo que pasó y él no sabe qué hacer. Pero Dios permite una guerra y entonces él, ¿verdad? No sabe. Entonces consulta a Jehová, se pone el efod. El efod es símbolo el efod solamente se lo ponía el sumo sacerdote, pero él se lo puso para consultar a Jehová. Es muy, muy interesante, ¿verdad? Porque David es la sombra de Jesucristo, ¿verdad? En ese momento. Entonces él está consultando con Jehová. Cuando él está en comunión con Jehová, entonces Jehová le dice, le recuerda, no papito, que lo hiciste mal. El arca del pacto no se mueve así. Y entonces le dice en 1 Crónicas capítulo 15, versículo 2, le dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor
y le sirvan perpetuamente. Un levita sí sabía perfectamente cómo mover el arca, porque ellos, antes de entrar al arca, donde estaba el arca, ellos se tenían que santificar. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de un cordero y poniéndole las manos. Entonces, cuando ellos entraban al lugar santísimo, ellos iban sin pecado. Y por eso ellos podían manipular el arca del pacto, ¿verdad? Además, en otra parte que todavía no la he encontrado, pero yo sé que está ahí, el arca del pacto no se puede tocar con las manos, sino que dentro de las instrucciones que Dios da, es que tiene que ponerla aquí en los hombros a través de unas barras. Sí, ¿recuerdan esa figura? ¿Ah? Entonces, nunca tocan el arca, sino que levantan el arca con esas barras aquí en los hombros. Entonces son 4, ¿verdad? Son 4 los que tocan, los que mueven el arca. Y tienen que ser levitas, y tienen que ser levitas que están dentro del templo. Porque Abinadab es levita, pero él, digamos, es un levita tipo yo, ¿verdad? Perdón, voy a decir por qué tipo yo. Realmente una persona que ha nacido de nuevo es levita, porque tiene que ministrar el evangelio, tiene que compartir el evangelio correctamente. Digamos, yo soy un levita tipo Abinadab, ¿verdad? Que no estoy bien conectado, ¿verdad? No estoy en el templo. No estoy en el templo, ¿verdad? Digamos, un pastor que de su boca sale exactamente el mensaje que está escrito en la palabra es un levita legítimo, ¿verdad? Entonces, él, si David sabía que el levita Abinadab tenía el arca, y él consultó con toda su gente, con todo su ejército y todo el mundo le dice, sí, rey, hágalo así. Pero nadie vino a consultar la palabra. Claro. ¿Cuál es el otro error que cometieron? Que el arca del pacto hay que llevarlo aquí. ¿Qué significa? Que el arca del pacto es cara a cara, es aquí. Yo les decía a ustedes, Gerardo, mi amigo, tiene un dolor muy grande. Entonces, ¿a qué vengo yo? A poner el hombro. O sea, ¿cómo te voy a mandar un pensamiento o te voy a mandarle este libro para que te quite el dolor de corazón? Eso es un carro nuevo. El arca del pacto es así. Es aquí en los hombros. Es aquí en los hombros. Entonces, el otro error fue haber puesto el arca del pacto en un carro nuevo. ¿Qué es un carro nuevo? Voy a decirlo con mucho cuidado. Un carro nuevo es una gran campaña evangelística llena de tecnología y un montón de cosas que nada que ver con la Biblia. Nada que ver con la Biblia. Eso es un carro nuevo. Realmente el arca del pacto es así, aquí. Es aquí, es compartiendo, es cara a cara. ¿Verdad? Entonces, o sea, si David estaba perdido, Abinadab estaba perdido, todos los que estaban, los asesores de David estaban perdidos, imagínese usted Usa si era un joven. Correcto. Entonces se cumple, ¿verdad? Porque hay una ley ahí en Levítico que dice que si un hebreo, un judío, toca a un muerto, es inmundo. ¿De acuerdo? Entonces, para Dios, para la palabra de Dios, una persona muerta es una persona que tiene el pecado. ¿Por qué? Porque en Génesis 2 dice, si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Ciertamente morirás. O sea, toda la humanidad está muerta. Entonces, un ser humano no puede tocar a Jesucristo, porque está muerto. Un ser humano
normal y corriente que no ha nacido de nuevo, toca a Jesucristo, si pudiera tocarlo, porque no lo va a hacer, digamos que lo va a tocar, ¿qué es lo que hace ese ser humano? Pasarle el pecado a Jesucristo. Por eso es que muere, no le permite. Y porque ya está... ¿Entienden esta dinámica? Total. O sea, una persona que no ha nacido nuevo, que tiene la serpiente ahí adentro, que dice, yo estoy sentado a la diestra del Padre y yo estoy aquí en los lugares celestiales, ¿verdad? Con Cristo Jesús, y no sabe nada más, es como llegar a tratar de tocar a Jesús con sus manos. Si no es libre del pecado, no puede tocar el arca del pacto. De hecho, cuando la mujer con flujo toca a Jesús, porque era impura, Ajá. impura por estar Algo con salió flujo, bien. salió poder de él, pero hay o sea, Jesús fue claro. De hecho, los discípulos le dicen, pero ¿cómo preguntas que quién te tocó si estamos en una pelota de gente? O sea, había mucha gente tocando, ¿verdad? Y estaban ahí cerca. Pero esa mujer, justamente por su condición de flujo, tenía una condición de impureza muy grande. Totalmente. ¿Verdad? Y entonces Jesús inmediatamente se percibe de que algo fuera de lo normal del resto está pasando en ese momento. Sí, porque esta mujer, ¿verdad? Era una mujer con poder, pero ya en ese momento ya no tenía dinero. Ya, se le vio todo. ¿Verdad? Dice que cada vez le iba peor. Entonces, esa mujer escuchó, no dice en la Biblia, ¿verdad? No dice en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿por qué ella fue, si ella no podía estar delante de tanta gente con ese sangrerío ahí? Porque con ese sangrerío ahí era inmunda, nadie la echaban. Podían hasta apedrearla. Pero ella fue ahí, porque el testimonio que ella escuchó es que cada vez que Jesús tocaba a alguien, se sanaba. Entonces ella dice, claro, aquí yo tengo que tocarlo. Y posiblemente ella, siendo hebrea, dice, sí, pero es que es lo mismo, o sea, es el cordero, yo tengo que poner mis manos en el cordero. Por eso es que ella va de lleno, va con todo a tocar a Jesús. Entonces, cuando ella lo toca, entonces Jesús se da cuenta que de él salió poder, llegó hasta ella, sacó la serpiente, sacó la enfermedad y lo cargó él. Entonces él dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Acabo de sentir algo que... Claro, porque él se dio cuenta que la fe de esa mujer, leyendo la palabra, la hizo. Porque él le dice, mujer, mujer, dice. Por eso se dice también que Jesús realmente no recibe los pecados en el momento en que Jesús, de que empezó el ministerio, Así es. empieza a recibir los pecados del mundo. Así desde que es declarado como Cordero de Dios por Juan Bautista, Por Juan Bautista. comienza a Desde que recibe el bautismo. Exactamente. Desde que él es bautizado. Él está cargando y Pero cargando. es interesante bajo la parte teológica que está diciendo Roger. El mismo bautismo está defendiendo el tema de la transferencia y nacer de nuevo. Claro. Era necesario que fuera bautizado porque hasta ese momento él iba a ser ungido para recibir los pecados del mundo. Sí. ¿Y por qué? Y también O sea, ahí nace otro Jesús. Sí, es que... Sí, me explico. No Claro. es que cambió de Jesús, ¿verdad? Pero en ese bautismo Jesús es nuevamente empoderado. Y por eso es que hay una palabra lindísima que dice el Espíritu Santo, este es mi hijo con quien tengo complacencia. ¿Verdad? O sea, es el único momento en toda la historia de Jesús que Dios manifiesta ese amor sobre su hijo. me gusta eso, Roberto, me gusta muchísimo. Nunca lo había visto así. Pero de las cosas también que quiero aportarte es que Juan el Bautista cumple los requisitos de ser sumo sacerdote. Claro. Entonces porque Juan se asusta, entonces Jesús le dice, Juancito, permítelo. Y no es Entonces cualquiera. Jesús le dice a Juan, es lo mismo que hacemos en el Levítico, Juan, usted tiene que ponerme las manos, yo soy el Cordero, Juan. Todos los pecados que te fueron confesados los tenés vos espiritualmente y tienen que ser trasladados a mí.
Entonces por eso él cuando lo bautiza, porque le pone las manos aquí y lo empuja. Súper fuerte, esa parte es súper fuerte. Entonces todos los pecados que le fueron confesados a Juan como sumo sacerdote fueron trasladados a Jesús. Dice, permítelo porque es lo mismo del Levítico. Entonces, ya para terminar y orar un poquito, no se aparta este capítulo 6 de todo el Evangelio. No se aparta. Entonces, nuestro Señor nos dejó este capítulo para que nosotros tengamos cuidado de que las cosas se tienen que hacer como están escritas. Porque dice por ahí, ahí creo que fue en Crónicas, que dice que David hizo conforme a como estaba escrito. Entonces nosotros igual tenemos que compartir el perdón del pecado, el traslado del pecado como está escrito. Y el Evangelio hay que llevarlo aquí, no se puede meter en un proceso automático y ¿cómo es? Escuche este link y lea aquí estos pasos. No es aquí y es personal. Entonces, ¿qué otra cosa? De la misma manera que el perdón del pecado es pasado, como dice la Biblia, de la misma forma, si no se hace como dice la Biblia, va a morir. Irremediablemente va a morir. Usa muere porque él sin saber, por ignorancia, él trata de sostener a Jesucristo, pero ¿qué es lo que dice Dios Padre? El pecado de Usa me lo va a meter a mí. ¿Cómo? Aquí Satanás en el cielo no puede entrar. Y de una vez lo fulmina. Sí, pero qué fuerte, porque la responsabilidad que uno asume como pastor y cuántos Usas le puede tocar a uno por creer que usted lleva la palabra de la forma. Sí. Es fuerte. Muy serio el asunto. Entonces, es que la parte interesante es que realmente todo el pueblo estaba actuando de una forma indebida porque no habían escudriñado la escritura. Exacto. Para saber cómo llevar el arca. O No, sea, pero lo más grave estaban es que fuera líder, de santidad, estaban fuera de la santidad. Su líder, ¿sí? su rey, Su rey, Su rey. su peor sacerdote, sí, porque era David, sí. no sabía cómo. Sí. Yo creo que a veces. O sea, embarca el pueblo. Digamos, yo siempre David embarca el pueblo. de aplicarme la palabra. De decir, ¿cómo yo puedo aplicar esto para mi vida? Y yo creo que una de las cosas en las que esto puedo aplicarlo para mí es que a veces nosotros inclusive en la vida cristiana, tal vez a veces se nos hace tan ¿verdad? Tal vez tenemos tantos años de escuchar la palabra y estar ahí, como decía Roger ahora, siempre hay que estarla, ¿verdad? O sea, repitiendo, haciendo este proceso de escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser ese tipo de cristianos que esté lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Porque David tenía una buena intención, Usa evidentemente tenía una buena intención. Y está bien, ¿verdad? Dice la palabra que Dios conoce el corazón, ¿verdad? Pero eso no significa que yo pueda excusarme de decirle a Dios, no, pero es que yo lo hice así porque era una buena intención. Porque Dios puede decir así, vos, qué divina vos con tu buena intención, pero es que así no es. Eso no podemos alegar ignorancia. No podemos, bueno, aquí tengo el abogado. Porque a veces nosotros pensamos que podemos negociar a Dios, ¿verdad? Y decirle, Dios, pero es que es mi buena intención. No, a Dios le puede encantar. Y hay un dicho que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, ahí en nuestra vida, yo creo que nosotros tenemos que estar claros que aunque podamos tener muchas buenas intenciones, no es en nuestra manera de pensar ni lo que yo creo que lo estoy haciendo en una buena intención, sino cómo es que Dios quiere que las cosas sean, ¿verdad? Y cómo es que Dios establece que las cosas sean hechas. Y a mí no me corresponde negociar con Dios mi buena intención.
A mí me corresponde ser obediente. Correcto. Exacto. Y ese es de los procesos, Esa es una de las claves. ¿verdad? más difíciles a veces De cualquier ser humano. de concientizar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vivimos, tal vez en esta, a veces hasta ser cristiano puede volverse una cotidianeidad, ¿verdad? Correcto. Se vuelve algo cotidiano, ¿verdad? Porque somos Y cristianos. pierde uno de vista Y todo. pierde entonces, y uno se va guiando por sus buenas intenciones, y se desajusta o se sale de que yo no estoy aquí para yo pensar lo que a mí me parece mejor. Yo estoy aquí para obedecer lo que Dios dice. Y entonces ahí donde nosotros de pronto atajamos, ¿verdad? Y tratamos de negociar en esto, porque David, una de las cosas que él le duele es que Usa estaba haciendo algo porque él le pidió. Y a los ojos de David casi que parece una injusticia. Es decir, nada más la atajó, era porque no se esparramaron seguro ahí en el piso, ¿verdad? Y parecía una injusticia, ¿verdad? Entonces, porque nosotros somos muy dados entonces a acomodar la palabra a mi buena intención y a mí lo que a mí me parezca bien. Y eso que quiere acomodarla, a veces sin saberla. Sí, entonces, o menos, ¿verdad? Y menos si no la escudriña. Y yo creo que ahí es donde nosotros olvidamos que es que nosotros somos hijos. Amén, así es. Y entonces debemos siempre regresar a esa posición de hijo y decir, bueno, papá no es lo que a mí me parezca que sea mejor, sino que es lo que tú como padre quieres que yo haga. Y cuando nosotros regresamos, porque los adultos eso nos cuesta más, y más cuando tenemos nosotros nuestra posición de papá, nos cuesta devolvernos a ser hijos. Estamos muy claros en cómo siempre ser papá, y se nos olvidó cómo era ser hijo. Y ser hijo es ser obediente. Y ser hijo a veces no es entender, sino obedecer. Porque los hijos a veces no entienden. Y uno le dice a los hijos, papito, es que yo por más que yo le trate de explicar, usted no lo va a entender. Obedezca. Sí. Obedezca. ¿Verdad? Entonces, lidiamos en nuestro ser. Es que eso es el error, o sea, ellos tenían que haber obedecido lo que ya es la información que tenían, Claro, pero ni siquiera la buscaron. pero no la buscaron, fueron negligentes. Correcto. Hicieron lo que era humanamente. Nos pareció más bonito. Sí. Quiero, antes de orar y terminar con la casa de Obed-Edom, gracias Marilis y Roberto. No en vano Gerardo ha estado trabajando en el corazón por muchos años en la familia. Viera cómo he aprendido de su papá. Muchísimo. Muchísimo, pero muchísimo. Y yo veo que en ustedes también está la huella de estos abuelos, ¿verdad? Qué bonito. Le decía yo a Jenny una mañana de estas que todavía vivía conmigo, es que ya se fue. Yo le decía que en Éxodo capítulo 12, allá por el versículo 20 y algo, dice que da una instrucción Jehová a Moisés para que le diga al pueblo, dice, tienen que celebrar esta fiesta de la Pascua perpetuamente de generación en generación. ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Que hay que compartir el evangelio en la familia perpetuamente de generación en generación, porque si nosotros como papá no le hablamos a nuestros hijos y a nuestros nietos quién es Jesucristo, entonces no estamos realmente haciendo el trabajo que nos corresponde. Sí, ven, entonces a mí me gustó muchísimo que dice que mientras, dice, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces, esta familia tuya, Roberto, esta familia de Gerardo, esta familia mía, está el arca. Entonces nosotros somos realmente bendecidos, porque si el arca está en cada hogar, Él nos bendice grandemente. Eso es una promesa que hay aquí. Entonces, por esa razón, digamos, compartir la palabra es muy importante sonoramente, ¿verdad?
Usted no tiene idea la felicidad, Marilis, cuando yo entré a esta casa. Es que se respira muchísima paz. Qué lindo. No solamente mucha paz, sino que ver los muchachos y para allá y para acá. Y le decía yo a ellos en privado ahí, mientras ustedes estaban en la dinámica, le digo, hace poco estábamos, bueno, hace poco no, hace como 25 años estábamos, no, tal vez como 30 años estábamos en esta dinámica. ya se nos olvidó. Y pues no, nada, voy a hacer una breve oración y poner en manos de nuestro Señor el tema de fondo, ¿verdad? Y que es un tema que yo lo veo como una gran bendición. Después yo les explico por qué. Entonces, yo he venido aprendiendo a través de la palabra que dice que la oración del justo tiene poder, pero el justo a mí me lo enseñaron mal. Me dice, usted ya usted nació de nuevo, usted es justo, entonces su oración tiene poder. Error, el justo es Jesucristo. Entonces, realmente Jesucristo está a la diestra del Padre, pero nosotros espiritualmente estamos dentro de Él. Entonces nosotros le decimos ahí, dentro de Él, allá adentro en su cuerpo, mi Señor. Estamos como en un confesionario. Sí, correcto, mi Señor, háblele a papá, háblele a su papá de nosotros. Y también la palabra de Dios dice que Él sabe y Él conoce. No, y solamente Cristo es el mediador entre nosotros y el Padre. Amén. Sí, sí. Entonces sí, hay muchas personas, oremos, y yo reprendo, y yo aquí, y yo allá. Y bueno, es que lo acabo de aprender, no es que yo reprendo, y yo aquí, yo allá, no. Es Jesucristo, Él es el justo. Él es Jehová y Jesucristo hablan en un idioma que ellos sí entienden, ¿verdad? Porque dice que el Espíritu de Dios pone en la oración y habla con gemidos indecibles, ¿verdad? Ellos hablan en su idioma celestial, ¿verdad? No sé, sería lindísimo oírlo, ¿verdad? Bueno, ya vamos a escucharlo. Entonces, y yo le decía a ellos la otra vez, hagámonos un video ahí internamente, estemos dentro de Jesús, nuestro espíritu, nuestra alma, porque este cuerpo está aquí, pero espiritualmente estamos dentro de Él y estamos en el trono de la gracia. Está Dios Padre, Jesucristo, nosotros ahí adentro, ¿va? Como el caballo de Troya, ahí adentro, los 12 ancianos o los 24 ancianos, un montón de almas clamando, un montón de ángeles cantando, ¿verdad? Pero nosotros le estamos diciendo ahí, dentro del pellejo de Jesucristo, mi Señor, háblale a su papá. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en Isaías 53 dice que el brazo de Jehová, dice, es el que se manifiesta con poder. Entonces va a ir donde Jesucristo, el brazo de Jehová va a ir hasta el corazón de Quique, le va a sacar esa serpiente que lo arrastra y la va a meter en Jesucristo. Por ahí empieza la salvación. ¿Cuál es la otra salvación que viene? Que él va a conseguir un trabajo, un lugar donde vivir y él, como dice Filipenses 2:11, Jesucristo va a poner en en Enrique va a poner las ganas, ¿cómo fue que les dije? El querer como el hacer por la voluntad de él. Entonces, es de lo más lindo porque Enrique, de pronto ustedes lo van a ver proactivo, cada vez mejor, porque la presencia de nuestro Señor está en Él y Él es el único que puede hacer esto y también en nosotros. Sí, voy a orar brevemente. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú, Señor, nos visitaste aquí, Señor, en la casa de Roberto y de Marilis, Señor. Un lugar precioso que tú abriste acá. Muchas personas, Señor, van a venir a reunirse y muchas personas van a ser evangelizadas en este lugar, porque este lugar es la casa de Obed Edom, Geteo. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, y gracias, Padre, porque tú estás escuchando nuestras oraciones. Ahorita estamos en el trono de la gracia, Señor, dentro de ti,
Y tú como justo, conversando en el idioma celestial con tu Padre, clamamos, Señor, para que ese brazo poderoso, como dice Isaías 53, vaya hasta donde está Enrique, Señor. Libéralo, Señor, de esta serpiente, de este pecado, de este espíritu inmundo, de este ser espiritual que lo quiere destruir. Señor, regálanos ese testimonio, Señor, poderosísimo, porque tú lo vas a usar como una herramienta. Me es una herramienta escogida, dice el Señor, le dijo a Saulo de Tarso. Así va a ser Enrique, Señor. Y mientras tanto, Señor, pon en Gerardo y en María Elena como una anestesia, Señor, para que ellos no sufran, sino que ellos puedan depositar todo este dolor en ti, Señor, para que ellos puedan dormir bien, pasarla bien y empezar a recibir buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Yo sé que Marilis, como su hermana también, ella desea que su hermano, Señor, salga de esta esclavitud, Señor. Por eso, Señor, estamos clamando a ti, Señor, en el arca del pacto, Señor, aquí, en los hombros, unos con otros, Señor. Y no estamos tocándote a ti, sino que ya nosotros, Señor, estamos siendo justificados por ti y tú hablas en el trono de la gracia. Bendice grandemente este hogar, Señor. Bendice a Roberto, bendice a Marilis, Señor, y los muchachos, Señor, y los perros, y todos los animales, Señor. Señor, gracias, Señor, por este lugar, Señor, porque lindísimo, porque dice que tú siempre estabas en el monte orando y bajabas al pueblo. Es lo mismo, estamos aquí en un monte y tú vas a bajar mañana a través del corazón de Marilis, el corazón de Roberto, vas a bajar al pueblo y a alguna persona tú le vas a presentar y tú le vas a permitir también compartir este evangelio. Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra y ponemos todo esto orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Yo solo quería compartir algo que ahora que Roger está diciendo eso, dice la palabra, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. Amén. Y eso es lo que el Señor ponía en mi corazón, ¿verdad? Que esa paz, ¿verdad? Porque obviamente nosotros podemos comprender el dolor que ustedes como padres sienten, porque somos padres todos, Somos padres, sí. Y amamos a nuestros hijos. Pero dice la palabra que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Esa que uno dice, ¿cómo estos papás pueden pasar por esto? Dice que, ¿por qué? Porque guarda el corazón y los pensamientos. Ahí donde al enemigo le encanta llegar a torturarlo a uno, ¿verdad? Porque dice la palabra que es el acusador, el que está ahí diciendo, ¿verdad? Y esa paz por la que murió Cristo. ¿Verdad? Amén. Así es. Esa paz, para regalarnos esa paz y regalarnos esa comunión, pero dice que nosotros debemos guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. Y como decía Roger ahora, como nosotros estamos en Cristo, nosotros depositamos el corazón y los pensamientos en Cristo. Y cuando realmente hacemos eso, depositamos el corazón y los pensamientos, entonces como resultado vamos a tener esa paz que nadie va a entender. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que dice, pero ¿cómo podemos pasar por aquí? Sí, y es ese ejercicio que decís vos y me encantó eso, porque de verdad es decir, tenemos claros que estamos en Cristo Jesús. Y si yo estoy en Cristo Jesús, entonces yo puedo decirle, aquí está mi corazón y aquí están mis pensamientos, para que yo pueda tener esa paz. Amén. Porque si yo no los pongo ahí, entonces no tengo paz, ¿verdad? Mi mente va a estar ahí dándole vuelta a los pensamientos y mi corazón va a estar agobiado y angustiado. Pero si nosotros tenemos esta conciencia de estar en Cristo, podemos depositar ahí nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y esa paz va a venir. Amén. Esa paz va a estar ahí. Va a tomar el control de nuestra vida. Va a ser... Y Jesús va a hacer eso, ¿verdad? Va a ser, ok, está bien, si usted está en mí, deme eso. Yo le voy a dar mi paz. Amén. Sí. Y yo creo que sí, que eso es lo que Jesús quiere darnos. Ese es el ejercicio que debemos de hacer.
Sí, y el deseo del corazón, el deseo de Jesús es darnos esa paz. ¿Verdad? Sí, lo dijiste bien bonito. Ese es el deseo de Él. El deseo de Increíblemente. es darnos esa paz porque Él sabe que la necesitamos. Pero entonces nosotros tenemos que hacer algo también. Ser conscientes de que estamos en Él y darle Correcto. corazón y pensamientos. Amén. Muchas gracias. No, yo lo he disfrutado muchísimo.